Bien, vamos a abordar un tema de suma importancia de ahora en adelante porque ha causado muchísimo impacto, ¿no? La caída de esta grúa sobre un gimnasio, esto ocurrió en Arica y bueno, con consecuencias incluso fatales, tal como apreciamos ahí. Es muy impactante, como ya decía la imagen, la grúa está trabajando, recordemos, en la construcción de un edificio de departamentos en la parte posterior de este establecimiento y cae con todo su peso sobre este lugar, sobre este gimnasio, ¿no? Una persona fallecida, varios atrapados, bueno, fue evolucionando también la información y es lo que queremos abordar a esta hora con Luis Salamanca, ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente, consultor en oportuno.cl, quien tiene la gentileza además de acompañarnos en vivo aquí en el estudio de nuestro T3 en vivo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá, muchísimas gracias. No sé si a mí me fallan los registros o yo hace mucho o no había visto una imagen como esta, por lo menos en el centro de una ciudad aquí en Chile. ¿Es inédito esto que está ocurriendo? Lamentablemente no, Soledad. No, no es inédito, ha sucedido otras veces, pero no tan solo en el hecho de armar o construir o ensamblar una de estas torres plumas, que son autoensamblables. ¿Ya? Hay que entender que primero para que una torre funcione en el centro de cualquier ciudad necesita autorizaciones, pero al mismo tiempo tiene un sistema de automontaje. ¿Cómo es esto? Que la torre se va armando poco a poco con una cabina que va subiendo. Como un Lego, porque es imposible como tener esta torre y trasladarla y ponerla en un punto. Es completamente imposible, como tú dices, pero tú te puedes haber fijado que en cualquier parte de Santiago de un día para otro aparece una o dos torres. Sí. Generalmente se hace en horarios inhábiles, en horarios más nocturnos debido a que es una faena crítica. ¿A qué le vamos a denominar algo crítico? Algo que puede causar demasiados daños materiales y al mismo tiempo puede causar lesiones a las personas. Cualquier cosa que cumple esos dos factores se va a denominar una tarea crítica. Y en este caso, el hecho de armar una de estas torres es crítico de por sí. Perfecto. Lo primero entonces que tú estás poniendo el acento, esto debe hacerse en un horario absolutamente regulado sin que hayan personas en ese momento en los lugares aledaños, ¿no? En efecto, es el primer factor que uno tiene que tener proyectado, que tiene que tener una carta GAN. Todo esto no es por casualidad, no es improvisado. Lo demás viene con respecto a lo que siempre vamos a pedir, ¿ya? Después de hablar un poco del accidente. Lo que voy a pedir siempre es gente capacitada, que sea proveída por una empresa que se responsabilice por esto. Generalmente las torres son arrendadas, ¿ya? Hay muy pocas que son de propiedad de las constructoras. Cuando yo arriendo, como si arrendase una casa, un automóvil, lo que fuese, generalmente viene con un manual de instrucciones, que en este caso son procedimientos, que siempre van encabezados con personas que están 100% capacitadas. En segundo lugar, estas personas capacitadas tienen que tener la habilidad, no tan solo de operar el montaje, sino que identificar cuando hay una soldadura que no esté en buenas condiciones, cuando una de esas partes esté golpeada, corroída, que esté suelta sus partes, y en ese minuto, antes del primer ensamble, determinar si esta empresa que ha arrendado esta grúa pluma está en condiciones de arrendarlo, que pueda tener algún tipo de falla. Y eso se hace antes de poner un clavo en el piso. Estoy entendiendo bien también, Luis, que no son per se peligrosas. Tienen más que ver con la seguridad con la cual fue construida, con todo el rigor de la normativa con la cual fue construida la torre. No es en sí peligrosa. En sí, sí. Fíjate que en su operación también hay muchos factores, muchos vectores que van a importar muchísimo en el tema de la operación. Primero, legalmente, el mero hecho de disponer una carga sobre cualquier persona está estrictamente prohibido. Ya sea una persona que esté trabajando en una faena o en este caso que estaba en un strip center, estaba cerca de automóviles, como está viendo en pantalla. La operación en sí es extremadamente crítica porque cualquier material que esté alzado, esté suspendido en el aire, tiene que tener un radio por seguridad. Ahora, en el proceso de armado, una vez que esto es automontante, no estamos hablando ni siquiera de la grúa que estaba al lado. En el caso del accidente de Arica, evidentemente vemos que la primera parte es bastante más robusta. Los primeros tramos son de enferradura más robusta, de una soldadura, de unas dimensiones, porque tiene que autosustentarse. El peso de la misma grúa debe sustentarse en un eje central, que en el fondo vamos a poner el centro de gravedad. Perfecto. Una vez que se va armando, las piezas van siendo más livianas y van resistiendo de manera diferente el peso. Una vez que yo la tengo ya completamente en su altura de trabajo, viene el contrapeso, que es fundamental en la operación, y el largo de la pluma, sí, ¿cierto? Que esta horizontalidad. Sí. Esto va sumado también a un carrete de acero, de unos cables muy poderosos, que también van corriendo con respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el centro de gravedad se va moviendo. Es dinámico y esto lo opera una persona dentro de una cabina. No, impresionante. ¿Ya? Y una persona que está a muchos metros de altura, 15-20,
que no tiene cómo tomar agua, tiene que llevarla, solamente se comunica por radio o por su apreciación visual, y también tiene problemas de higiene. Ahí hay un problema también de seguridad dentro de las características propias de una labor. Que son cosas que uno no imagina, ¿no? Uno solo la ve y le llama la atención la altura y bueno, sabe más o menos a qué se dedican estas grúas y qué es lo que hacen. Vamos a este caso en particular, porque lo que se ha dicho es que esta grúa estaba trabajando en la faena de construcción de un edificio, lo vemos en la parte posterior del centro comercial. Mientras operaba esta grúa con la finalidad de armar otra, colapsa por razones que están siendo investigadas y el operador de la grúa 1 fallece a raíz de la caída, ¿no?, de esta grúa sobre la estructura del gimnasio. Tenemos más, esto es lo preliminar, ¿tenemos más antecedentes de qué fue lo que ocurrió en este caso en puntual? Singularidades. Ya. De aquí empezamos a hablar un poco de la especulación del análisis del caso de lo que sabemos por las imágenes. No es común, pero tampoco raro, no es común de que una grúa ayude a armar otra grúa, ¿ya? Muchas veces hay una sola que se automonta, pero en este caso tenemos dos operaciones, quienes están montando una grúa y otro que está ayudando en la asistencia de subir estas cargas para hacerlo más rápido. ¿Ya? Ahora, perfecto. Más rápido de menor esfuerzo. Lo que me llama poderosamente la atención es que haya sido un día sábado en la tarde, cuando tengo un strip center que tiene un supermercado y tiene una ferretería con mucha gente a esa misma hora, que dice relación con la normativa de los trabajos en altura peligrosa. Por lo tanto, ahí hay la primera singularidad del accidente. En segundo lugar, ¿qué maniobras o cuál es la calidad de información, de capacitación, de respuesta a emergencia que tienen las personas que estaban armando la grúa? Y en tercer lugar, algo que lo mencioné al principio, ¿cómo estaban las partes? La fatiga de material es algo que realmente sí es una realidad concreta cuando, lamentablemente, por falta de inversión, cuando hay una parte de metálica, de una estructura como un escenario, como cualquier festival, en cualquier concierto que tú vayas, está corroído, está doblado, sufre algún tipo de desgaste, se debe desechar inmediatamente. No son partes baratas. Claro. Por lo tanto, la parte, ¿cierto?, que sustenta o que sostiene una grúa pluma no es diferente, pero la inversión es importante. Entonces, cuando ¿No puedes ahorrar en eso? No, para nada. Ni tampoco se puede hacer reparaciones hechizas, ni inventar una parte que encaje más o menos, no. El fabricante es estrictamente severo en decir, esta parte no se puede reemplazar. Es como arreglar tu vehículo con alambre. Por lo tanto, estás hipotecando lo que lamentablemente puede ser una de las causas del accidente. Vamos a seguir conversando sobre este accidente, pero también para nuestra conversación, ¿no? Tengo la sensación de que se han producido muchos accidentes aéreos, ya sea de un helicóptero, ayer lo veíamos con otro avión que estaba en su maniobra de despegue, ¿no? Un planeador en su maniobra de despegue, otro accidente, y este que estábamos reportando ahora, es porque hay naves menores, helicópteros, avionetas, planeadores, volando más en esta época. Efectivamente. No. Efectivamente, a ver, Chile ha evolucionado constantemente con respecto a la oferta de ser pilotos civiles, ¿ya?, que pueden tener acceso a un planeador, que es lo más simple, digamos, después a avionetas de recreo, de solamente transporte, como este es el caso, y evidentemente también tuvimos hace poco un accidente de una avioneta que hacía maniobras, digamos, por diversión, digamos, se me va el término, en Huechún, al norte de Santiago. ¿Ya? Hacía maniobras, hacía maniobras, ¿cierto? Mira, aquí una de las... A ver, hay que entender que el área aeronáutica, digamos, para la redundancia, el servicio aeronáutico, tiene mucha fiscalización. Y al mismo tiempo esa fiscalización obliga a la mantención de los aviones de manera rigurosa y de manera muy eficiente. Si en eso estamos en buen nivel. Debemos estar en buen nivel, no es una opción, no es algo que pueda hacer, que optarse. Si una parte de mi avioneta debe cambiarse a las 15 horas de vuelo, debe cambiarse, o si no, no tengo autorización para vuelo. Ahora, eso es en temas mecánicos. En temas humanos, ahí viene la habilidad, el talento, la dedicación, ¿cierto?, la seriedad que un piloto pueda tomar. No se toman en serio muchas veces las horas de vuelo. A veces uno es medio arrojado para, ya estoy en vuelo, me puede pasar esto, esto, otro. Sí, la experiencia de las horas de vuelo es algo que si bien se toma en serio a nivel de autorizaciones, de carnet, para garantizar que el piloto de un avión tenga las horas necesarias definiendo el tipo de aeronave que pueda pilotar.
Muy diferentes en los helicópteros, por ejemplo, que ahí ya las horas de vuelo son siempre supervisadas, que es algo mucho más exigente, que no es un aparato que no se pueda sentar un piloto detrás de un asiento, sí, claro, de buenas a primeras, sino que incluso civilmente el helicóptero es la aeronave de más difícil manejo dentro del espectro de las aeronaves. ¿Y por ende, Luis, es la más peligrosa? Evidentemente, no, evidentemente, porque tiene más recursos. Recordamos que son dos rotores, uno que hace subir, el de la cola que da la dirección, hay los flaps, diferentes instrumentos que dan que un helicóptero pueda tener más probabilidades de enfrentarse, de hecho, a vientos, temperaturas, vientos que suben, vientos que bajan, para hablar en simple. Por lo tanto, el piloto debe tener una capacitación mucho más profunda en caso de accidente. Pero la aviación civil, en el caso de las avionetas, que también son de servicio, ¿cierto?, que habla de agricultura, habla, ¿cierto?, de escaneos geográficos, hay muchos servicios que nosotros no lo vemos porque estamos en tierra. Pero en sí se ha profesionalizado, debe ser muy franco, pero sí debemos ser más estrictos en realmente mantener las aeronaves con su mantención más que preventiva. Más reactiva es lo que estamos viendo hoy día. Sí, claro. Falló algo, lo investigamos. ¿Por qué falló? Seamos más progresivos, es decir, tengamos seriedad, recursos y también dedicación en que los técnicos aeronáuticos que hoy día la educación superior está forjando y hay profesionalismo, sean realmente requeridos y que tengan un campo ocupacional directo. Es muy llamativo lo de los helicópteros. Yo creo que además, entre otras cosas, porque tenemos en la memoria el accidente que ocurrió hace prácticamente un año. Se va a cumplir la otra semana un año del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, ¿no?, en un accidente en helicóptero. Pero acaba de pasar algo también. Capotó otro helicóptero, murieron 3 personas hace muy poco, la semana pasada. Y es así como va quedando como en la memoria lo que sucede con los helicópteros, que es algo que vamos a comentar a vuelta de una pausa comercial. Te invito a una pausa y regresamos de inmediato y seguimos hablando además de qué ocurrió con esta grúa. Y en nuestro T13 en vivo, conversando con Luis Salamanca, ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente, consultor en oportuno.cl. Luis, ya estábamos hablando del accidente de la avioneta, de la cual vamos a recibir pronto otro reporte, pero volvamos a la grúa que cae como un plomo, oye, sobre el gimnasio. ¿Qué habría pasado si hubiese habido más personas en ese lugar? Y si esas personas tienen derecho a sentirse, a pedir una indemnización a propósito de un accidente como este, ¿no? Evidentemente, toda persona, sea trabajador o no, tiene una obligación legal, ¿cierto?, de cobertura por respecto a los daños y lesiones, pero otra parte tiene también el derecho de hacer demandas civiles. ¿Ya? Eso existe desde siempre en Chile. Ahora, los motivos del accidente le costó la vida a un trabajador, y eso ya es un accidente laboral, por eso se apersona en primer lugar la Dirección del Trabajo. También se apersona la Seremi de Salud, que tiene algo que ver, mucho que ver con las autorizaciones de una obra en construcción. ¿Ya? En tercer lugar, también la Gobernación de Arica, en este caso, el delegado presidencial, pero la municipalidad también tiene algo que decir y algo que responder con respecto a las autorizaciones. O sea, se va a hacer ese movimiento, un trabajo en altura física de consideración. Tiene que tener un papelito de alguien que sepa que se está haciendo. Sí. No es de buenas y primeras. ¿Qué opinión tienes tú respecto de los daños que dejó? A mí me parecen menores en consideración con esta infraestructura tan grande que colapsa. Mira, lo habíamos hablado recién en comerciales y me gustaría sacarlo de nueva colación para toda la gente que nos ve. No veo que existan los contrapesos. Los contrapesos son bloques de cemento de hormigón armado que generalmente pesan alrededor de 1 tonelada. Son muy precisos porque compensan la carga de función que tiene la grúa. Son visibles, claramente. Si tú miras una grúa, es una parte, ¿no?, que se extiende. Exactamente. Y por otro lado tienes estos contrapesos que se ven allí. Son bloques de cemento gigantescos. De hecho, ahí se pone la publicidad de la constructora, claro, o de la grúa. Si hubiese existido el contrapeso, los daños hubiesen sido significativamente mayores, más destructivos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el horario de funcionamiento que se estaba emplazando esta grúa. En segundo lugar, gracias a Dios, es en fierradura, que si bien no deja esto no es un fierrito livianito, ¿ya? No, esto pesa. Cada tramo puede tener, puede tener un peso de alrededor de 300, 400, hasta 600 kilos, dependiendo de lo que se quería hacer con la grúa. Ahora, los contrapesos no estaban operativos, o si no estaríamos viendo una destrucción aún mayor en vehículos o en personas, porque los bloques de cemento al caer estrepitosamente causan mucho daño. En este caso, lo estamos viendo algo que, si bien es muy impresionante, la destrucción puede haber sido mayor. Ahora,
¿Qué es lo que hizo caer la grúa? El análisis de la posición, qué es lo que hace que el centro de gravedad se pierda y que la grúa se precipite. Estábamos viendo imágenes de las bases, que como te decía al principio son más robustas, están diseñadas para soportar todo el peso de la carga y de la misma grúa, pero también se ven dañados. Pero creo que la fatiga de materiales, lo que no vio o no percibió alguien que debe hacer una mantención periódica de una grúa cuando está en descanso o cuando está entre montaje y montaje, debe ser exhaustiva para determinar sobrecarga. En este caso no hay sobrecarga, pero sí hay deterioro de óxido. Estamos al lado del mar. Mar, eso te iba a preguntar, que lo estábamos conversando también en comerciales, ¿no? Esto es distinto que ocurra en una ciudad donde no hay acceso al mar, no hay acceso a la corrosión de los elementos, a que ocurra en Arica, que está frente al inmenso mar. Efectivamente, o sea, está inmediatamente al lado. ¿Qué es lo que me llama la atención? Si esta grúa es propia de la ciudad de Arica y está expuesta a los elementos como las temperaturas, humedades y corrosión por respecto a agua salada, sí genera un deterioro mayor, más rápido. Las mantenciones, si bien se deben hacer, limpiar la corrosión, echarle, ¿cierto?, aplicarle una pintura anticorrosiva, aunque sean trámites que escuchamos muy regularmente, son acciones válidas que pueden prolongar la vida útil. Una grúa que cruje, una grúa que se ve que estos fierritos que ustedes ven que están entrelazados, están medios chuecos, las soldaduras, aunque tú no lo creas, se van quebrando. Y esa resquebrejadura pequeñita, un ojo experto, el mismo que está capacitado para armar la grúa, debe hacer esa inspección, declararla en un papelito, y eso te da la historia de la hoja de vida de la grúa. Y esa hoja de vida debe tenerlo quien la arrienda para decidir si sí o si no. Perfecto. Aquí viene una investigación por delante, hay muchas conclusiones que sacar, pero creo que una de las conclusiones que resulta evidente, nuevamente, es que la prevención es absolutamente fundamental, y no solo en esta área. Lo hablábamos recién en términos aeronáuticos, lo hablamos también en embarcaciones que están en el mar, ¿no?, y que pasan mucho tiempo ahí, y muchas veces los particulares sacan sus embarcaciones sin mayor mantención, y bueno, y de repente quedan a metros de la costa o a kilómetros de la costa teniendo que llamar a los equipos de rescate. Nuevamente volvemos al giro de la prevención. Sí. ¿Tenemos cultura de prevención en Chile o escasea muchísimo? ¿Es ahí donde tenemos una debilidad? Yo te voy a poner el caso de la revisión técnica, que es exactamente lo mismo para avionetas, para helicópteros, para grúas, para lo que sea. Si tu auto no pasa la revisión técnica, está diciendo que el pequeño examen muy básico, elemental para que un vehículo se desplace, no está autorizado, ese auto va a producir un accidente tarde o temprano, un neumático liso o lo que fuese. Por lo tanto, dejamos siempre las mantenciones, que lamentablemente son caras, ¿ya? Son exigibles, son caras, comprar un repuesto lo más original posible. Muchas veces son lentas también. Son lentísimas, pero también el personal calificado que intervenga a tu equipo es súper relevante a nivel preventivo, pero también el administrativo. O sea, es un trabajo de una persona en un escritorio que puede ser la causa de ese accidente. Como te digo, ¿sabes qué? Estoy atrasado en la carta GAN, un día que me retrase va a salir tantos millones de pesos, esto se debe hacer hoy día. Y esa imposición para una persona que está trabajando por perder su empleo y obliga a los demás, y esto se genera una cadena, y ahora tenemos esta pérdida, también es una responsabilidad. Fíjate que muchas veces los accidentes, las causas de los accidentes, no están donde se produjo realmente el accidente, están en otra parte, con otras decisiones. Claro, con otras decisiones. Ahora, tú tocas un elemento fundamental, o un aspecto a mi juicio fundamental, que tiene que ver, por ejemplo, con la misma revisión técnica, que también los usuarios entendemos, bueno, pero ya que la tengo que pasar, ya, pero ¿qué tanto que un foco? O bueno, veré cómo lo hago para pasarla, ¿no? A ver si me puedo saltar como el procedimiento de una u otra forma, porque lo importante es que me la den. No, lo importante es que su vehículo esté en perfectas condiciones para que pueda circular de manera correcta, no solo por el bien suyo, sino por el resto de los que circulan por la vía. Es impresionante el desconocimiento exprofeso que tiene un dueño de un vehículo cuando hace algún tipo de trampa o trampilla o pagar o me la consigo la revisión técnica, porque en el fondo hoy día estamos empezando febrero, donde la mayoría de los chilenos salimos de vacaciones y ocupamos un vehículo que a veces no tiene las condiciones técnicas de hacerlo. Por lo tanto, preocuparse o invertir es asegurar el bienestar de quienes más amas. Es así de simple. Lo mismo pasa con un bote, lo mismo pasa con una grúa. Una grúa, como el que está viendo en pantalla, señora, señor, tiene una revisión técnica, tiene una supervisión, tiene unas autorizaciones de personas responsables para determinar qué fue lo que se hizo, qué es lo que no se hizo y qué es lo que se dejó de hacer para que esto lo estemos viendo en pantalla. Ya, o sea, tenemos que poner un énfasis que es absolutamente claro en materia de prevención y en todos los ámbitos. Y es más barato.
Y es más realmente barato. más barato. ¿Sí? A ver si nos podemos mover en algún minuto, por lo menos, hacia un socavón, que ustedes tienen las imágenes también que podemos mostrar tal vez, de por qué se están produciendo también los socavones. A lo mejor fue más visible nuevamente como en el hecho que se produjo el año pasado, que fue muy impresionante. Tremendo. La región de Valparaíso y lo que ocurrió con esos edificios. De repente sentimos que como que la tierra está cediendo. Esto claramente tiene también por los lugares, tiene que ver con los lugares donde se instalan las construcciones, donde se levanta algo. Este fenómeno... Esta es una cancha deportiva, perdón. Sí, este fenómeno, y evidentemente ahí es agua. Es un detalle no menor. Ahí vemos que hay presencia de agua. Generalmente los socavones se generan con el detrimento que causa el agua en la superficie inferior, ¿ya? Y por eso son silenciosos, porque empieza como a desmoronarse lo que está abajo, no es visible como lo que vemos ahora. Para nada visible, a no ser que ya está muy superficialmente. A ver, el agua siempre va a hacer erosión, siempre. A ver, hay afluentes naturales, es decir, son los ríos subterráneos que existen en todas partes de Chile, que cuando se absorbe el agua lluvia, ¿cierto? Esto se canaliza. No lo vemos, no lo sentimos, pero sí lo sabemos. Y estos afluentes, dependiendo de la calidad del piso, va generando erosión. Ahora, parte B, muchas veces nosotros canalizamos acequias, ríos, riachuelos, ¿cierto?, para construir encima, ¿ya? Claro. Por lo tanto, ese tipo de conductos naturales generalmente no se van a ver muy frecuentemente como socavón porque es parte de la naturaleza y la calidad del piso, la calidad del suelo. Sin embargo, en los humanos, cuando intervenimos, los artificiales, cuando tengo un ducto que ha cedido por temblores o por alguna circunstancia de peso y el agua empieza a socavar. Por eso se llama socavón, porque va sacando ese material y va generando un vacío que por el peso se produce. En este caso de la multicancha, efectivamente es agua. Y esa agua hay que determinar, yo creo que había un canal de regadío, puede haber un canal de cualquier naturaleza que efectivamente sufrió un detrimento. Toda esa agua, Soledad, que está, todo el material que se lo llevó el agua, se lo llevó a alguna parte. Por lo tanto, evidentemente aquí hay un afluente, que es agua subterránea de cualquier naturaleza, que sí hubo una falla mecánica, que el suelo no lo pudo resistir, que se llevó la tierra y hoy día es evidentemente una situación de alto peligro porque no sabemos si el río lleva, cuál es la distancia por donde pasa, si pasa por casas o por otro tipo de estructura. No, y volvemos a lo mismo, ¿no? Si esto hubiese sucedido cuando hubiese habido un partido de fútbol o niños jugando, o niños recreándose, ahí hay pocas posibilidades también de salir bien de ahí. Si bien es repentino en esta etapa, cuando yo estoy percibiendo que en mi losa de mi casa o la losa de la carretera, porque también esto puede afectar a carreteras y esto es lo más peligroso, a carreteras concesionadas, carreteras de calles, pasajes, lo que fuese. Bueno, recordemos el accidente en el sur de Chile, ¿no? Sin ir más lejos. Para jamás olvidar, cuando se fue cuando se fue un pedazo de carretera, de noche nadie lo vio y la gente caía derecha. Sistemáticamente, no había cómo hacerlos parar, no, fue dramático. A ver, las señales geotécnicas, que las grietas se van abriendo. Rápidamente aparece una y al día siguiente ya es más ancha, al día siguiente ya puedo meter un dedo, sistemáticamente puedo meter una mano inmediatamente. Cerrar perímetros, declarar la emergencia a las autoridades. Ahí si bien las autoridades pueden actuar o no, es otra harina de otro quintal, pero el mero hecho de avisar genera un registro de que esto se puede producir y usted está muy atento a la calidad de su piso. Qué interesante conversación sostuvimos hoy. Muchísimas gracias, Luis Salamanca, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos presencialmente. Encantado. Que sigas disfrutando del calor de la región metropolitana.